pastor no puede estar hoy, ha estado en unos exámenes con la esposa, pero ya esta semana regresa. ¿Ya lo tienen todos? Juan 5:19. Dice la palabra de Dios así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Gloria a Dios. Entonces, muy hermoso esto, porque acá nos está diciendo que el Hijo hace lo que ve hacer del Padre. Entonces, una palabra que me llega mucho porque, bueno, confronta. Primero, nuestros hijos hacen lo que ven hacer de nosotros. Nosotros hacemos lo que hemos visto hacer de nuestros padres. Y ahora todos nosotros como hijos de Dios hacemos lo que hace nuestro Padre Celestial. Entonces es una cadena muy importante. Pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en lo que hace nuestro Padre, nosotros lo hacemos, ¿sí? El tema de esta enseñanza es extendiendo el reino de Dios en la tierra. Nosotros como hijos debemos calcar, debemos agarrar todo lo que nuestro Padre nos ha enseñado, ¿cierto? Debemos absorber todo para de esa misma forma nosotros poderlo hacer. Entonces, punto número 1 es el reino de Dios. El reino ha venido a vosotros. Dice Mateo 4:17 que el reino ha estado, se acercó en ese momento en ese entonces a los judíos, pero en este momento se ha acercado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. A través de su sangre hemos sido lavados y comprados, ¿cierto? Entonces el reino de Dios se ha establecido ¿en dónde? ¿En mi vida o en el mundo? En mi vida, ¿cierto? El reino de Dios se ha establecido en mi vida. Dice Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Le estaba diciendo, el reino de Dios lo tienen ahí enfrente, el reino de Dios lo tienen ahí. Pero como que si nada le estuvieran diciendo, como si nada estuviera diciendo esta palabra, ¿por qué no? No, pues el reino de Dios no, todavía no ha llegado, pero sí, ya llegó. Entonces, yo no puedo decir que yo soy un ciudadano chino cuando ni siquiera he ido a la China, ciudadano japonés cuando ni siquiera he ido al Japón. Yo no puedo ser un hijo de Dios, decir, sí, yo puedo decir soy un hijo de Dios, pero la misma palabra lo dice. Muchos dirán Señor, Señor, ¿cierto? Pero Él dirá, no os conozco. Yo puedo decir que sí, soy de México, pero si yo no he ido ni siquiera a México. Entonces una cosa es lo que hablamos, pero otra cosa es lo que hacemos también. Por eso la Biblia nos enfatiza ser oidores, pero ser oidores y ser hacedores de la palabra, ¿cierto? Porque ese componente tiene que ser mutuo, ¿sí? No puede ser solo referente a una cosa. Vamos a leer Juan 8:23. Mientras lo buscan, estamos viendo esta cuestión. Este punto acá lo vamos a tratar, aunque ya lo hemos visto a través de estos domingos. También estuvieron predicando sobre el reino de los cielos, entonces no vamos a profundizar. Pero vemos que el reino de los cielos ha venido a nosotros, y primeramente hoy no veo personas nuevas, entonces pues ya vamos a seguir hablándole hacia la iglesia.
lo primero es que el reino esté establecido en nuestra vida. ¿Sí? Si yo tengo dudas, si yo no estoy seguro que el reino está establecido en mi vida, en esta mañana debo proponerme, decir, no, yo quiero que el reino de Dios esté establecido en mi vida. ¿Sí? Porque si no está establecido en mi vida, pasa como en ese entonces, el reino de Dios ha llegado, pero nosotros dimos caso omiso, escuchamos a Jesús, lo oímos, de pronto criticamos, refutamos, pero lo dejamos pasar, y nos pasó. Dice acá en Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces acá entrando así rápidamente, podemos observar que Jesús no es de este mundo, ¿cierto que no? Ahora la pregunta es, ¿usted es de este mundo? ¿De qué reino es usted? ¿Sí? Entonces, tengamos siempre claro esto, porque, ¿por qué? Ay, otra vez van a repetir lo mismo, pero sí, porque un día yo salgo ahorita de acá, Levi, yo allá al santo, pero llega mañana y yo me levanto y salgo y se me olvida que ya soy cristiano. Pronto pasó alguien y no me saludó, pues yo tampoco lo saludo, ya nomás con eso. O sea, entonces ya perdí mi identidad, ya perdí de dónde era mi reino, ¿cierto? Dice Juan 3:31, ahí más atrasito, el que de arriba viene es sobre todos. Ya lo tienen listo. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales ¿qué hace? Entonces cuando yo soy terrenal, soy de la tierra, como tales, ese es mi dialecto, ese es mi lenguaje y esa es mi forma de actuar como una persona terrenal, de acá con esta ciudadanía de la tierra. Pero dice ahí, el que viene del cielo es sobre todos, es sobre todos. Entonces, ¿dónde pertenecemos nosotros? Nuestra ciudadanía pertenece a ¿dónde? Nuestro comportamiento debe ser ¿conforme a la tierra o conforme al reino de los cielos? ¿Cierto? Porque ya estamos hablando acá. Entonces, nos podemos dar cuenta que dentro de la misma iglesia, muchos hermanos hablan también de forma terrenal. Muchas personas dicen, yo no voy allá porque allá son peores que estando por fuera. ¿Por qué dicen eso? No debería pasar. Debería decir, yo voy allá porque sí son diferentes. Pero no, uno a veces habla con unas personas y dice, no, pero si allá son peores. ¿Pero por qué? Entonces, ¿en dónde estamos ubicados? Entonces, es muy clave, importante para iniciar esto, que tengamos claro que cuando yo recibí al Señor Jesús como Señor y Salvador, he pasado al reino del cielo, ¿cierto? Entonces mi ciudadanía no pertenece acá, sino que pertenece allá. Mi forma de hablar debe ser conforme a ese reino, mi forma de ser debe ser conforme a ese reino, ¿cierto? Debe ser acorde, porque como yo les dije, yo soy un japonés, pero acá hablándoles así en español, ¿qué ver? No, pero háblame, si tú tienes esa nacionalidad, debes tener algo de allá. No, pero no, usted no le parece en nada, o sea, usted ni siquiera, porque hemos visto a veces cuando las personas, acá, hablemos acá de Colombia, alguien se va para Medellín un mes y llega hablando país aquí. Entonces uno dice, pero entonces yo soy traspasado al reino celestial, entonces yo ya debo tomar esas cosas para mí y dejar, o seguir también con las terrenales. ¿Qué dicen ustedes? Sí, este reino me dice que debo nacer de nuevo. Nacer de nuevo es dejar todo lo que mañas, resabios, toda mi cultura, todo lo que yo tenía en pensamientos, porque a veces hemos aprendido cosas durante la vida, pero cuando llego a la palabra de Dios, ella me dice, deja todo eso atrás y sígueme, ¿sí? Vemos que hay un caso
que pasó con este muchacho que se acercó a Jesús y le dijo, bueno, yo obedezco, sigo todos los mandamientos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo Jesús, bien has dicho, tú honras a tu padre y a tu madre, has hecho todos los mandamientos, pero ahora ¿qué te falta? Vende todo lo que tienes y repártelo. Oh, uy, me tocó, uy, no señor, ese reino a mí no me interesa, porque ¿cómo hizo él? ¿Se volvió feliz o triste? Triste. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos tocan las cosas terrenales. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! Miren que ya empezaron a predicar, empezaron a echar vainazos. ¡Ay! Ya empezaron a decir cosas. Pero es cuando nos están tocando esa fibra terrenal a nosotros. Pero cuando yo estoy dispuesto a dejar padre y madre, cuando estoy dispuesto a dejar todo acá en la tierra por el Señor Jesucristo, a mí eso no me va a doler, no me va a afectar. O cuando toca esa parte, déjeme ahí quietico, yo pronto llego después, incluso ya cuando va terminando la predicación. ¿Listo? Entonces, punto 2, el reino se establece en cada persona. Juan 1:12. Espero esta palabra la reciban en su corazón, sea buena tierra. Nos han tenido meditando, pensando, con Luchito hemos estado hablando referente, porque es que cuando se habla del reino de los cielos es algo que, o sea, le causa a uno curiosidad, oye, ¿qué hay más allá? ¿Y qué hay más? O sea, ¿de qué habla? Todo esto que trata, y hemos estado viendo que hay varios puntos, es muy extenso. Vemos que Jesús estuvo enseñándole a sus discípulos. Después les estuvo dando instrucciones, cuando yo me vaya va a venir el Consolador. Después Jesús volvió a darles más instrucciones, o sea, conozcan el reino de los cielos, para que ustedes vayan y prediquen cómo es el reino de los cielos, porque los discípulos predican, el reino de los cielos se ha acercado, ya lo leímos en su palabra. Entonces, eso ya lo tenían dentro de sí, que eso era lo que ellos hablaban. Dice acá Juan 1:12 al 13. ¿Cómo dice? Más a todos. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa esto? Que no solamente decirlo acá de palabras, sí, yo fui y allá hice una oración y yo dije que lo recibía. Recibirle y creerle es creer en su palabra y vivir su palabra. Amén. Sea lo que sea, duélame lo que me duela, cuésteme lo que me cueste, eso es recibirle y creerle. Si yo recibo un familiar en mi casa, yo recibo una persona, es que yo conozco ese chino, es más mañoso. No lo recibo en mi casa. Pero sí, recíbalo para que él estudie. No, yo no lo recibo que él. ¿Sí? Pero si yo digo, no, yo lo recibo, sí, yo sé cómo es él, pero yo lo recibo en mi casa para que él estudie, haga sus cosas. Sí, a veces los llaman a uno los familiares, no, ténganlo allá. Entonces, uno lo recibe con todas sus cosas como él es. Nosotros recibimos a Jesús con todas las cosas, con su palabra como él es para nosotros. ¿Sí? El disponer una parte de nuestro corazón y cerrarla solamente a que yo lo recibo muy bonito, cuando escucho la palabra me da paz, cuando vengo y canto me da gozo, me siento tranquilo y ya me voy y déjenme vivir. Yo vivo una vida y la dejo a como a mí me funcione. ¿Sí? La parte espiritual yo la dejo, no, yo para qué voy a leer 3 capítulos, yo voy a leer tanto, no, yo para qué, yo no debo ayunar, yo no voy a orar, yo lo voy a hacer así, a mi manera. Entonces, eso es moldear las cosas de Dios a mi manera. Entonces, es un reino el cual no nos está hablando bíblicamente. El reino de Dios es yo adaptarme ahí, tomar esas cosas y yo adaptarme. Dice Juan 6:35. Porque estamos viendo que acá entonces nos permitió ser hijos de Dios. O sea que esta palabra del reino de Dios nos incumbe y debemos estar anhelando conocer más aún, porque ya somos hijos de Dios, queremos saber cuál es nuestra ciudadanía, qué hay allá,
que es todo lo que nos pertenece a nosotros. Dice en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Bonito, ¿cierto? Me gusta esta palabra que dice nunca tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Ese es el reino de los cielos. Cuando acá se puede acabar el dinero, se puede acabar el alimento. Pasa como en nuestro país vecino allá, ya se vuelve muy costosa la alimentación allá en Venezuela. ¿Sí? Empieza a escasear las cosas. Cuando todo se puede acabar, de pronto se muere mi familia, todo se puede acabar acá. Pero acá, en el reino de los cielos, dice que todo es eterno, que no se acaba. Y ahí es en el cual usted y yo pertenecemos. Qué bonito, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios por eso, porque me gusta, nunca tendrá hambre y el que me cree no tendrá sed jamás. Entonces, nuestra visión en esta mañana pueda aferrarse a esto, ¿sí? A algo eterno. Ya no estamos hablando de cosas terrenales, estamos hablando y en esta mañana usted diga, yo voy a ver esta palabra de una forma sobrenatural, de una forma espiritual, porque terrenal no la vamos a poder entender. Hubo mucha discordia cuando Jesús predicaba esto, cuando los discípulos predicaban esto, porque entender algo celestial de una forma terrenal no me es posible, ¿sí? Yo voy a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes de qué me están hablando? Entonces, hay una cultura que el Espíritu Santo es el que nos la va revelando, ¿cierto? Se fue un familiar, se fue un amigo para Estados Unidos. Casi siempre vemos que, bueno, nos vamos para Estados Unidos a buscar una mejor forma de vida. Y llega y de pronto nos llama, oiga, no, mire, acá esto está buenísimo. No, acá hay trabajo, se gana bien, usted en unos años, no, mejor dicho, véngase. Uy, sí, hermano, no, yo me voy para allá. Pero mire, cuando a uno los llaman así, uno le dice, bueno, mano, cuénteme la historia de Estados Unidos. Sí, yo sé que está muy bueno. Cuénteme qué ha tenido que pasar, cuántas guerras han tenido, cuántas... Uno no pregunta nada de eso. Uno pregunta, ¿está bueno? ¿Hay plata? No, listo, me voy. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan del reino de los cielos, uno piensa que se tiene que saber toda la Biblia. Uy, no, pero yo no me sé, ya hasta ni me sé los libros. No, yo no me la sé. Ah, pero ¿qué es? Es predicar el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que ellos predicaban a Cristo. ¿Predican a quién? A Cristo. ¿Tú conoces a Cristo? Sí, el que cambió nuestra vida, el que nos ha dado salvación, el que nos ha ayudado a vivir de una manera diferente. Lo conocemos, entonces podemos predicarlo. Entonces cuando alguien entonces uno no pide que le dé tantas explicaciones de historia, de por aquí, de por allá, quién es presidente, si eso, no le dice, no, está bueno, no, y el clima, y acá, hasta acá consigue casa, carro, no, listo, eso es lo que necesito, me voy para allá. Entonces no le pongamos tanta complicación a predicar la palabra de Dios, sino que prediquemos lo que sabemos, ¿sí? Cuando estamos en el trabajo, no es que yo en la casa dejo los platos debajo de la cama, entonces, jefe, yo voy a dejar los platos acá debajo del escritorio y me voy a quitar los zapatos, los dejo acá debajo de la silla. No hace eso, porque hay culturas, entonces uno se apega a esa cultura. Entonces, yo voy al trabajo, yo puedo ser desordenado en la casa, pero yo voy al trabajo y entonces dirán, pero usted no es así en la casa, porque yo me apego a esa cultura. Entonces yo me voy a pegar a la cultura del reino, ¿cierto? Yo no voy a llevar cultura de la tierra, no la voy a mezclar con el reino, que es lo que más fácil tiende a pasar, mezclar cultura terrenal con la del reino. Por eso hay tanta religión y tanta misión. Es que allá hablan que yo no puedo ir a fiestas, que eso es pecado, ahí dicen que esto, aquello, me voy para allá, que allá sí me permiten hacer allá sí me permiten hacer algunas cosas, ¿sí? Por eso entonces se crean otros grupos, pero es para agradar la carne,
Realmente es agradar la carne y tener contento una perspectiva de una persona. Pero si se va a predicar la palabra de Dios es como es, ¿cierto? Amén. La familia, digamos, hablando acá ya de la cultura y pasando ya al tema en sí. Están dos niños, ¿cómo? Sí, pero todavía no, ya para pasar al tercero y finalizando este segundo, llega un niño y le dice a otro niño, no, es que en mi casa nosotros salimos de vacaciones, papá nos compra cosas, nosotros hacemos esto y aquello, y dice el otro niño, uy, sí, tan chévere, yo quiero irme a vivir para allá. ¿Sí? Como que, uy, me agrada, hablando ya acá, estamos hablando de esa cultura, de esa familia, ¿sí? De las políticas y reglas que hay en la familia. Oiga, ¿sabes qué? Me gusta la cultura, no cambio acá, me tienen dándome correa todo el tiempo, no me dan ni para las 11, miren, me dieron una moneda. Entonces, esa cultura es la que uno comenta, ¿sí? Y la que vamos a predicar, la cultura del reino, ¿sí? Vamos a predicar el reino de los cielos, y es la que la gente va a venirse, no mi cultura, porque a veces predicamos, no voy a predicar sobre la fornicación, no voy a predicar sobre la borrachera, no voy a predicar sobre las mentiras, sobre la lascivia, la lujuria, no voy a predicar eso porque la gente se va a poner brava y se va a ir, pero es que ese es el reino de los cielos, que la misma palabra lo dice, que ellos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, importante esto. Entonces, esa cultura la establecemos y el niño dice, no, yo estoy dispuesto a irme y a pegarme a su cultura, dejar todo lo que ha vivido de pronto porque dice, a mí me gusta eso. Entonces, pasamos al punto 3, que es, se extiende el reino en el mundo. Entonces, dice Juan 7:38 al 39, búsquenlo ahí. Dice así, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Díganlo otra vez. Correrán ríos De agua viva. de agua viva. ¿Sí? Esto dijo el Espíritu Santo, el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo o no? Amén, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, me gusta acá estas dos palabras también, que dice, ¿correrán ríos de qué? De agua viva. Esos ríos de agua viva pertenecen a ese nuevo reino celestial. Eso es lo que fluye en nosotros, ¿sí? Y acá, esto dijo el Espíritu que habían de recibir, el Espíritu que hemos recibido. Entonces acá empezamos a ver estas claves importantes. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hace que corran de nuestro interior ríos de agua viva. Eso es lo que nos hace un ciudadano diferente. ¿Ustedes creen que una persona del mundo, una persona terrenal, necesita que corra en su interior ríos de agua viva? Necesita. Claro. Pero si de pronto alguien se está preguntando, ¿y qué es eso? Pero yo no siento nada, yo vengo acá y me siento igual, yo no siento que fluye nada, yo no siento que está pasando nada. Es porque de pronto es contristado el Espíritu Santo, porque cuando recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, recibiste al Espíritu Santo, recibiste esa llenura, pero lo has dejado a un lado. Necesitas cada día mantenerte en comunión con Él, que corran esos ríos de agua viva. Un buen motivo para predicar la palabra. Tú necesitas que tu interior estás seco, estás muerto, por eso estás en problemas, estás que te quitas la vida, estás que peleas en la casa por todo, porque no tienes un motivo, estás seco, solo obra la parte carnal, obra la carne. Bonito que brotes de ti la forma espiritual, que cuando hables cosas espirituales, cosas que verdaderamente sean bíblicas, cosas que me hagan crecer como persona, que hables la palabra de Dios. Juan 14:16 al 17, este versículo muy conocido. Juan 14:16 al 17.
Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para que esté con quién? Nosotros. ¿Le dan gloria a Dios o no? Gloria a Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, no, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería vivir una vida cristiana? Entonces, como ha dicho el pastor, vivir la vida cristiana no es difícil, porque estamos con el Espíritu Santo. Vivirla difícilmente es cuando la vivimos por nuestras propias fuerzas. Cuando yo quiero vivir esta vida, la he moldeado, he acomodado las cosas a mi manera. Duro sobrellevar esa vida cristiana. Pero cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, cuando Él es el que me fortalece, vimos que Él es el consolador, entonces esa vida cristiana se convierte en algo especial para mí. Y ahora lo más bonito dice: estará conmigo. ¡Ay, qué hermoso! Estoy por un problema, tribulación, angustia. El Espíritu Santo está ahí conmigo. Eso es lo más hermoso. Que aparte de yo tener mi ciudadanía está allá. Entonces los voy a dejar solos acá, ¿no es cierto? Tan bonito que es que nos dejó el Espíritu Santo para que podamos vivir acá también y podamos deleitarnos y tener como esas, ¿cómo se dice? Como tener esos bocados, esos abrebocas de cómo es el reino de los cielos. Uy, como que me apasiona aún más. Dice, ¿cuál fue el que leímos? Sí. El Espíritu de verdad, el 17, al cual el mundo no puede recibir, ¿sí lo ven ahí? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros ¿qué? Porque mora en nosotros. Somos. ¿Usted le conoce? Ahí dice. Como hijos de Dios, le debemos conocer. Yo no le conozco. Oh, estoy en un problema, pero tranquilo. A partir de hoy diga: Espíritu Santo, perdóname, te he tenido a un lado, pero te quiero conocer. Lo dice acá la palabra de Dios. ¿Y qué es lo contrario? Si yo no conozco al Espíritu Santo, porque ahí dice, ¿cierto? Vamos a leer acá: al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Entonces, yo como hijo de Dios no me puedo hacer indiferente al Espíritu Santo. No puedo hacerme indiferente. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará En vosotros. mucho más. No le podemos ignorar. Está con nosotros y está En vosotros. en nosotros. Entonces no puedo ser un agente 007 cristiano, un espía. No puedo ser esa persona que viene acá, ignora que está el Espíritu Santo en uno y salgo como si nada. El Espíritu Santo está en mí y está conmigo. Si yo no creo que Él está viendo lo que yo veo, si no creo que Él está escuchando lo que yo estoy hablando, entonces por lo menos pensemos que está con nosotros. Que no lo hace desde nuestro interior, pero también lo está haciendo desde el exterior. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros y Él pide que nosotros como hijos hagamos una muestra como hijos. ¿Cuál creen que será esa muestra que nosotros como cristianos debemos hacer como hijos de Dios? Vivir la palabra. Todo lo que han dicho correcto. Pero vamos a ver, no, está bien. Pero vamos a ver acá un punto clave fundamental. O sea, este punto que lo vamos a encontrar en Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Mucho fruto. ¿Lleva qué? Mucho fruto. ¿Poquito o mucho? Mucho. ¿Ninguno? Mucho. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Espíritu Santo nos habla en esta mañana.
lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Hemos sido hijos de Dios que no hemos llevado fruto. Hemos estado ahí secos como la higuera, o sea que no producíamos fruto. Esta mañana el Espíritu Santo te habla, te dice: tú eres mi hijo, yo quiero que lleves mucho ¿qué? Fruto. Fruto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. Pero antes de que hayamos tomado esa decisión de seguir a Cristo, nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. ¿Y por qué te eligió a ti y a mí? Para que llevemos mucho fruto. Para eso nos eligió Cristo. Si yo no estoy llevando mucho fruto, ¿será que estoy agradando a mi Padre Celestial? Porque el fin que Él nos ha llamado y nos ha escogido es para que llevemos mucho fruto. Ay, pero usted nos está hablando cuento. Vamos a leer Juan 15:16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo ¿qué? Os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho. Otra vez, para que nos quede mucho ¿qué? Fruto. Se nos va a quedar esto ahí. Nosotros llevamos mucho fruto, ¿sí? Él nos eligió a nosotros. Y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y acá vemos otra clave, que no es el tema, pero dice: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. Si queremos que nos conteste nuestras oraciones, nuestras peticiones, ahí lo podemos ver. Es una clave. Cuando nosotros hacemos esa obra de llevar mucho fruto, las demás cosas, dice la palabra de Dios, que vendrán porque al cumplir esto, a dar buen fruto, al ser esos hijos, las otras cosas ya van a venir fácilmente. Si yo agrado a mi Padre y después voy y le pido algo, no va a ser fácil que me lo dé. Va a ser fácil. Los niños, cuando me arman una pataleta y: papi, quiero un dulce. ¿Qué dulce, mijito? Se me alcanzó, me acabo de levantar una pataleta. No, yo no le voy a dar ningún dulce. Pero cuando empiezan: papi, ya mire, hice lo que me dijiste. David dice: papi, tú dijiste que si yo hacía esto, ya podía yo hacer esto. Y papi, eso. Papi, ¿me puedo comer un dulce? Vaya, cómase. De una vez, eso no pone peros. Entonces, acá lo está diciendo: así hace nuestro Padre con nosotros. ¿Listo? Nosotros en este mundo, porque hoy el Espíritu Santo nos inquieta a llevar este fruto, ¿cierto? A que no seamos esas personas que nos quedamos ahí sentadas. Por eso también está ese plan de escuelas acá, pero tampoco para tenerlos en plan de escuelas, porque como el pastor nos ha comentado, nosotros entramos por esa puerta, llegamos acá y volvemos a salir, vamos al mundo. Nosotros no estamos para quedarnos sentados. Entonces, en este momento yo empiezo a compartirle a las personas de que hay un reino de los cielos. Es necesario que en ti corran ríos de agua viva. Tú estás muerto, ya no tienes, tú vives pero no tienes sentido de la vida. Todos los días va a trabajar, pero como que uy, yo estoy aburrido. Todos los días me levanto a tal hora, voy al trabajo, hago lo mismo, vengo a la casa, hago esto, me acuesto y duermo, y todos los días hago lo mismo. O me levanto, hago oficio, estoy con un niño, hago almuerzo, cena, comida, y yo también me tengo que acostarme, otro día vuelvo y amanezco, y otro día vuelvo a eso. Sí, hace falta esa vida. Entonces es lo que vamos a predicar. Pero cuando empezamos a predicar, obviamente y claro que vamos a encontrar gente que no le va a gustar eso, porque ya hemos visto gente que no puede ver al Espíritu Santo, no le puede recibir. Vamos a encontrar oposición, pero por la oposición que nosotros vamos a encontrar, ¿nos vamos a detener? Quiero preguntarles eso. No nos vamos a detener. Dice Hechos 4:2: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos que Pedro y Juan estaban predicando
Y estaba, ¿cómo estaba la gente? Resentida, o estaba contenta con ellos. Resentido. ¿Qué creen que hizo Pedro y Juan? Oiga, ¿sabe que yo les voy a caer bien a ustedes? Yo voy a cambiar el evangelio y voy a predicar otra cosa. O yo me voy para otro lado. ¿Qué creen que hizo? Siguió predicando, ¿no? ¿Qué hicieron? Vamos a Hechos 4:17 al 20 para ver qué hicieron ellos. Oiga, cuando alguien se me levante y me diga, oigan, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vengan y leamos lo que dice en Hechos 4:17 al 20. Dice la palabra de Dios así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dijeron ellos, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En nombre de cuál? ¿De quién? Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Ya no estaban resentidos, sino que les llamaron y le dijeron, Pepito, fulanito, Carlos, no me vuelva a hablar de Cristo. Acá en mi casa no me habla de Cristo. El amigo, no, sabe que somos bien de amigos, pero no me hables de Cristo. ¿Sí? A ellos ya los llamaron y les dijeron. El 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a quién. Que a Dios. ¿Por qué podían decir ellos eso? Ya tenían claro dónde estaba su reino, ¿cierto? ¿Quién era el rey? ¿Quién es el rey de reyes? Jesús. ¿A quién tenían que obedecer ellos? Eso es tenerlo claro. Entonces cuando yo me amedranto y me voy a un lado, estoy olvidando todo esto. Jesús les estipuló y les estableció tanto el reino de los cielos a ellos, muy hermoso, que a mí me gusta cuando decían, ellos fueron, así yo lo tengo por acá, ya lo leemos para no adelantar. Entonces ellos hacían obras, señales, prodigios, y ellos tan claro que tenían el reino de Dios que dicen, no, nosotros no lo hacemos, la obra la hace, la abre Jesús, la hace el Espíritu Santo, el que sana, ¿sí? Tan claro tenían que de una vez no se enaltecieron. Cuando vieron que esta persona dijo, uy, yo quiero de los poderes que ustedes tienen, le pago. Ellos dijeron, sí señor, tiene que hacerse esto para que obtenga eso. No, ellos tenían claro dónde era el reino de los cielos. Entonces, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Tú puedes dejar de decir lo que has visto y has oído. Nos hace reflexionar, nos hace pensar. Oiga, podemos dejar y a veces lo dejamos. A veces lo dejamos, estamos con una persona al lado que lo está necesitando y no le predicamos. Vamos en el carro con una persona y el Espíritu Santo dice, háblele. No, esa voz no. Confírmamelo otra vez, háblele. No, confírmemelo otra vez, háblele. No, confírmeme. Y se quedó uno confirmando ya. Ay, no, ya llegué. No, sí, yo lo iba a hacer, pero me tocó bajarme. Entonces, así nos pasa, nos quedamos confirme, pero miren lo tremendo, porque no hemos podido dejar lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasa? Cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, es difícil que nos podamos contener. Es difícil que podamos dejar de buscar de Dios. Que toque esta, hermano, vamos a orar, pero hágale, ¿por qué no está orando? ¿Pero qué va? No, mire, cuando estamos, el Espíritu Santo nos lleva, nos impulsa a hacer las cosas, nos impulsa a predicar la palabra de Dios. Entonces es difícil que nosotros nos podamos quedar, decir, no, conmigo no está pasando nada. Ese es un signo de alerta que algo está pasando, pero usted ya está determinando, listo, nada de lo que han dicho, ni llevar frutos, yo me quedo quieto, yo no siento ríos de agua viva. ¿Qué debe hacer? Díganme ustedes si de pronto ha llegado a pensar ese caso. ¿Qué debe hacer cuando alguien se siente así? Nacer de nuevo, arrepiéntase y entra al reino de los cielos, ¿sí? Arrepentirse, deje lo que estaba haciendo atrás y entra aquí. ¿Listo? ¿Cuál leímos? 4 más
Hechos 4, 27, 4, 20. Listo. Dos claves importantes para extender el reino de Dios. Esta es ya la parte final. Punto A. Nosotros como hijos debemos entender cómo es nuestro Padre y contar cómo es Él. ¿Se acuerdan del versículo que leímos inicialmente? ¿Qué cita era? Juan 5:19. ¿Sí? ¿Lo quieren leer otra vez? Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer de quién. ¿Ve hacer de quién? Del Padre. ¿Listo? Juan 17, 1 al 4. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Cristo. Si yo me rehúso a leer la palabra, si me rehúso a conocer a Dios, ¿cómo conozco a Dios? A través de la palabra. Ay, pero ¿qué pasa? Que yo hasta ahora empecé a leerme los 3 capítulos. No pasa nada con esos 3 capítulos que empezó a leer. No, porque no me he leído toda la Biblia, como les decía en el ejemplo. No, es que yo no me sé la historia de Estados Unidos, no me sé todo eso, entonces yo no me voy por allá. No, uno pregunta cómo es todo eso por allá. Con lo que usted sabe, eso es lo que debe predicar. Yo me estoy empezando a leer, yo leo unos versículos. Ahí lo dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. ¿Qué? Bonito nosotros poderle decir eso a Dios. ¿Usted se lo puede decir en esta mañana? Hasta este momento he completado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Cuál es esa obra que me diste que hiciese? Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Esa palabra clave, para que todos sean ¿qué? Uno. Oh Padre, en mí y yo en ti. Acá vemos que Jesús le está diciendo, porque Jesús decía: ¿quieres conocer al Padre? Conózcame a mí. Si usted me conoce a mí, ahora conoce al Padre. Bonito esto, poder llegar a ese nivel, que yo pueda decir: si ustedes me conocen a mí, van a conocer cómo es el reino de los cielos. Y si quiere conocer el reino de los cielos, van a saber las obras que yo estoy haciendo. Bonito, ¿cierto? Poder ser uno. Entonces en esta mañana por eso estábamos hablando del reino de los cielos, la identidad y la cultura, para poder identificar cuál es nuestra posición y a dónde queremos llegar, a ser uno como nuestro Padre, a ser uno con nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso es que muchos dicen: no, pero es que yo vi allá y allá no creen que hemos sido enviados de Dios. ¿Por qué? Porque no somos unos con Dios. El reino no ha sido establecido en mi vida, por lo tanto no lo pueden ver las personas. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, ahora mire acá, yo en ellos y tú. ¿Sí ve? Jesús con el Padre en Jesús, ahora Jesús con nosotros, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Bonito, ¿cierto? Bonita esta palabra de Dios. Ven, la otra clave, la promesa para establecer el reino es muy importante. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último
porque está con nosotros y está en todo lugar. Yo voy a hacer la obra de extender ese reino de los cielos. Hechos 2, 17 al 19. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos, ¿qué? Soñarán sueños. Lo está pasando, lo estamos haciendo. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Entonces, podemos ver acá que al recibir el Espíritu Santo también recibimos el poder. ¿Por qué nos está manifestando el poder en nosotros? ¿Sí? Una de las señales, ¿cuál creen que puede hacer? Es la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Esa es una señal de los últimos tiempos, una señal del reino de Dios, predicar la palabra de Dios. Pero también hay sanidades, prodigios, ¿cierto? Hechos 2, 37 al 39. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana ya sienten ese llamado, esa pasión? Porque yo sé que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Esta mañana, al iniciar la predicación, ya se sentía la presencia de Dios. El Espíritu Santo está obrando, pero obra en el que está permitiendo que obre. ¿Sí? Y dijeron a Pedro y a los otros discípulos, a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don. Hoy yo quiero que en mi interior corran ríos de agua viva. Yo quiero tener vida, quiero tener sentido en esta vida, saber por qué yo estoy aquí. Arrepiéntase, bautícese y recibirás al Espíritu Santo. Hechos 2:41 dice, el 39: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Luchito, ¿hay nuevos? ¿Hay personas nuevas? No. Bueno, entonces ya todos somos llamados. Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántas? 3,000 personas. Tremendo, ¿cierto? Me decía Luchito, ¿cómo con ese discurso tan sencillo se convirtieron tantas personas? Con el discurso, con la predicación que usted haga, se van a convertir las vidas. ¿Sí? No necesitas saberte toda la Biblia, no necesitas demostrar, o sea, necesitas predicar a Dios. Dios mismo, a veces el pensamiento, como demuestro que Dios existe, como Dios mismo muestra que Él existe a través de la naturaleza de todo. Él está mostrando que hay un Dios que existe. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Hechos 2:46 al 47. Vamos a leer estos últimos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? Estaban compartiendo, pero estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana el Espíritu Santo dice: ya no me dejes a un lado, ya me tienes bastante olvidado. Yo te voy a decir qué es lo que debes hacer. Y Él va a través de ti a traer muchas personas a los pies de Cristo, que cuando usted le diga Jesús te ama, esa persona se puede poner a llorar. Ya, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra, o la hacemos nosotros. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, tengamos en claro esto. Hechos 3. Pues no lo vamos a leer.
¿Recuerdan cuando estaba Pedro y Juan y había un cojo y él dijo, no tengo plata, pero lo que tengo te doy? ¿Qué tenía? El Espíritu Santo. ¿Usted lo tiene o no lo tiene? Amén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo estoy orando y no están siendo sanas las personas? Porque yo estoy hablando y no se están convirtiendo. Entonces, es un tema ahí que también me ha tenido a mí y he podido encontrar que primeramente la gloria sea para Dios. Cuando Dios empiece a usarme, porque Él reparte el don a quien Él quiere, ¿cierto? Puede levantarse aquí cualquiera de ustedes, orar por alguien y ser sano. No, pero eso solo lo tiene que hacer el pastor, los líderes, ¿no? Entonces Él lo reparte. He estado meditando en esto. Dios mío, primero ellos tenían claro, la gloria no era para ellos. Si ustedes leen, cada vez que alguien los iba a alabar y eso decía, no, ustedes, el que lo ha sanado es Jesucristo, ¿sí? El que lo ha sanado es Dios. Entonces no, la gloria solo sea para, no sea para los hombres. Lo otro que he estado mirando es que el vivir en rectitud, el vivir llevando mucho fruto, o sea, el vivir piadosamente, el vivir en esa comunión con el Espíritu Santo, dejando yo, ¿verdad?, esas cosas que no le agradan a Dios y viviendo yo rectamente, eso hace que se glorifique Dios en mí y el poder se empiece a manifestar. Entonces, los inquieto en esta mañana, ¿sí? Dice acá para terminar, tenía más textos, pero no sé, al comienzo también nos fuimos por otro lado, no lo tenía propuesto, pero Dios quiso que fuera así. Vamos a leer Hechos 4, 29 al 31. ¿Ya lo tienen? Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Bonita oración, ahorita la hacemos, me parece hermoso. Que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, que yo me ponía a ver cuántas horas tenía que orar Jesús para que un enfermo se sanara. ¿Cuántas horas tenía que orar? Pero hablando con el enfermo ahí de frente. La palabra. ¿Cuántas horas oraba Pedro con el enfermo ahí de frente? Si ya está con la sombra, eran sanos. Lo que pasa es que anteriormente ya estaban preparados. Anteriormente estaban preparados. Por eso la importancia de nosotros buscar esa llenura del Espíritu Santo, de estar orando, de estar conociendo la palabra de Dios. Jesús oraba y ya iba y le decía, levántate. Levántate, y se levantaba. Veíamos hay otro versículo que dice, acá, mientras nosotros hablamos con de nuevo la palabra, extiendas tu mano para que se hagan señales, ¿sí? Sanidades, señales y prodigios. Entonces, mientras nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, Dios está haciendo lo otro. Debemos creer y tener esto en nuestro corazón, ¿sí? Los invito esta mañana a que inclinen su rostro. Si en verdad